¿Te ha pasado que alguna vez se te ocurre una gran idea y llega alguien y te la quita entre las manos? Hola compañera, compañero, chévere que hayas llegado. Yo soy Benjamín Villagrán, podcastero y productor de podcast, y esto es Dale Play a tu voz, el metapodcast que te ayuda a crear, publicar y difundir tu propio podcast. En el año 2004 salió publicada en la internet una página web de los cerveceros caseros argentinos. En esa época tú para conectarte a internet lo hacías a través del cable de teléfono. Y estos amigos argentinos de Buenos Aires, a través de esa página web, lo que hacían era compartir técnicas y recetas para poder producir cerveza en forma casera, con ollas, con baldes, con mangueras, con botellas reutilizables. A mí me pareció eso una idea espectacular. Tan espectacular que me puse manos a la obra de inmediato. Pero en el año 2004 en Quito no habían insumos cerveceros. Entonces, la levadura la reemplacé por levadura de pan. El lúpulo lo reemplacé por albahaca y eso sí, aprendí a maltear cebada en forma casera. Mi primer lote de cerveza lo bauticé como Basilicum Beer y salió un brebaje muy parecido a la cerveza por fuera, pero te pegabas un sorbo y se te anestesiaba la lengua y el paladar. Era muy alcohólica y tenía un perfil de cerveza de levadura de pan muy fuerte, un poco agrio. En realidad no se parecía mucho a la experiencia de tomar una cerveza como las que hay en el siglo XX. Pero yo sentí que había encontrado algo, una forma de hacer algo que yo en el futuro podía monetizar, que podía lograr obtener algo de ahí. Me pareció importante. Entonces yo me puse mano a la obra y empecé a desarrollarme, ¿no? Empecé a leer, compré libros, los importé de España, me acuerdo, de la editorial Acribia, muy buenos libros, todavía los tengo. Y amigos míos que viajaron por el extranjero, por México, en fin, Argentina, España, me fueron trayendo pequeñas partidas de lúpulo y levadura en sus maletas de viaje, ¿no? La cebada la tuve que seguir malteando en casa. Bueno, me fui desarrollando y haciendo cada vez cervezas más parecidas a lo que se llama una cerveza. Y llegó el año 2006, incluso me compré unos fermentadores y algún equipo, ¿no? Y llegó el año 2006 y yo ya quise empezar a monetizar mi iniciativa. Entonces empecé a ofertar la cerveza en distintos formatos. Me asocié, hice distintas formas, qué sé yo, desde venderla en un bar cervecero hasta venderla en botella, varias cosas, ¿no? Adivinen qué me pasó. No pude, no pude vender ni una sola cerveza. Hasta que cerca del año 2010, ya habían pasado sus buenos años, ya me cansé y decidí terminar con este side project. Vendí mi equipo, me deshice la verdad de los equipos que tenía, de los pocos equipos que tenía, y me fui a hacer otras cosas. Ya me decepcioné del tema de la cerveza como tal, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo se llama? Por internet, seguí mirando y me encontré con una página web hecha en Quito de una sociedad de cerveceros artesanales ecuatorianos. ¿Mm? Algo así. Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales, eso, SECA. Y en esta página web básicamente lo que se hacía era ofrecer cursos para aprender a hacer cerveza. Yo busqué y era un compañero argentino llamado Fabián y él hacía estos cursos para aprender a hacer cerveza, ¿no? Y en estos cursos él enseñaba desde moler la cebada malteada hasta dejar fermentando el mosto en una botella, que tú te la llevabas para tu casa y después la ponías en la refri y te podías tomar el producto de lo que hiciste con tus propias manos, ¿no? Muy interesante el curso, muy simplecito, nociones muy básicas de biología, de química, lo necesario para aprender lo básico. Fabián hizo muchos cursos, yo calculo de que debe haber tenido unos 700 alumnos en total. Él hizo clases en universidades, en colegios, donde quisieran recibirlo, ¿no? Y después con el tiempo lo que él hizo fue
traer insumos de la Argentina y vendérselos a los mismos alumnos que había tenido en el pasado. Bueno, la pregunta es por qué Fabián de alguna forma pudo monetizar, sea como sea que lo hizo, con la misma idea mía, que también era idea de él, y yo no pude. ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó? De hecho, Fabián llegó mucho después que yo al Ecuador. Él conoció a una chica quiteña, se enamoró y vino para acá. Y yo no pude. Bueno, pasaron muchos años hasta que llegó a mis manos un libro que se llama Fuera de serie de Malcolm Gladwell. Este canadiense da muchas explicaciones al respecto de por qué hay personas que son tremendamente exitosas y otras que no pueden serlo. Él pone varias condiciones, pero hay dos condiciones que son como sine qua non para que tú puedas ser exitoso en una actividad. La primera es que sepas hacer lo que dices que sabes hacer. Eso quiere decir de que en términos de números debes tener al menos 10.000 horas de entrenamiento en aquello que es tu campo de experiencia, o sea, en donde tú entregas valor, donde tú sabes las soluciones para todos los problemas que se te planteen dentro de ese campo. Y lo otro que dice Malcolm en su libro Fuera de serie es de que no siempre todas las variables dependen de la persona. Hay otras variables que son preexistentes a la persona. Qué sé yo, de carácter hereditario, de las culturas que vienen, un largo etcétera, ¿no? Pero también hay un punto en que habla él respecto de las demandas que se abren en forma introspectiva. Entonces hay momentos en que las demandas se abren en forma introspectiva, como el caso de la inteligencia artificial ahora, y aquellas pocas personas que tienen las capacidades para poder absorber esa demanda son las que recogen la mayor parte del valor inicial. O sea, los que pueden cobrar un horario más caro y hacer los mejores y más jugosos negocios, ¿no? Bueno, a mí me pasó una cosa en los tiempos que yo hacía la cerveza. Lo que me pasó fue de que en esa época en Ecuador era noción general de que la única cerveza buena de todo el mundo era una lager llamada Pilsner, que todavía existe, es muy consumida, pero que en ese tiempo era considerada que no había nada mejor, ¿no? Es una lager como cualquiera, como la Polar colombiana, como la Cristal del Perú, como la Quilmes de Argentina. O sea, no es una cosa muy diferente, como la Brahma de Brasil. Pero estaba esa noción. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el punto? Fabián sí tenía las 10.000 horas. Él sí es un experto y a la fecha que yo les cuento, él era un experto en el tema. Y cuando él llegó, descubrió algo de que dada esta condición de que los ecuatorianos apreciaban y amaban tanto a la Pilsener, él no iba a lograr nada tratando de producir cerveza que fuera diferente. No iba a poder venderla, lo que me pasó a mí. Pero él descubrió de que había una moda en Estados Unidos, en California, principalmente en San Francisco, que consistía en haz tu cerveza en tu casa y darle el sabor que quieras y marídala con tus alimentos como quieras. Entonces él, aprovechando esa moda que todavía persiste, también en Argentina, y por todos lados anduvo después dando vueltas, en todos los países de Latinoamérica han habido eso, en Colombia, etcétera, en Chile, en fin. Eh, Él se enfocó en enseñarles a otros a hacer su cerveza en casa, que era la moda, y a venderles los insumos para que pudieran hacer su cerveza en casa, y él sí pudo monetizar. ¿Por qué? ¿Por qué pudo monetizar? Porque él sabía lo que estaba haciendo. Yo solo quería hacer cerveza. Él quería hacer dinero con lo que sabía. Esa es la gran diferencia entre ser un experto y no serlo. Él tomó la decisión correcta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tiene que ver esto con podcast? Que tiene todo que ver. Aquí vamos a aprender de una sola con los errores y los aciertos. Si tú te has planteado, digamos, si es que quieres tener muchos suscriptores, ¿no? Si es que quieres que tus podcasts sean muy oídos. Bueno, piensa en lo que hizo Fabián. Fabián dio cursos y obtuvo suscripciones, por decirlo así, de una forma, ¿no? Tuvo una audiencia, la creó. Y después, cuando él trajo sus insumos cerveceros al Ecuador, creó un círculo virtuoso de fidelización. Porque a cada cervecero que quería hacer un perfil de cerveza específico, él le daba la receta, le enseñaba cómo llegar a eso, ¿no es cierto?
y las personas compraban sus insumos, se iban a su casa y lograban esa cerveza que tanto querían hacer. Gracias a los consejos de Fabián, que se sabía todas las posibilidades dentro del campo. Cuando tú quieres hacer un podcast, y quieres tener audiencia y quieres crear una comunidad sólida, fiel al lado de tu podcast, nunca te olvides de Fabián. Tienes que saber hacer las cosas que dices que sabes hacer. O sea, un podcast tuyo tiene que entregar valor. Y si entregas valor y tienes un audio decente, vas a tener suscriptores y vas a tener una comunidad que te va a apoyar siempre, siempre, siempre. Bueno, eso sería todo por hoy. Y compañera, compañero, pásala bonito. Nos vemos.